¿Cómo están, queridos alumnos de la especialización Derecho Administrativo Virtual de la Universidad Republicana? Hoy nuevamente nos encontramos aquí en la electiva denominada Principios e Instituciones del Derecho Administrativo, tercer módulo que inicia hoy. Por supuesto se compone también, al igual que los anteriores módulos, de 2 semanas, las semanas 5 y 6 de las 8 que vamos a evacuar para terminar estas lecciones académicas. En esta semana 5 hablaremos y continuaremos con los principios del derecho administrativo y por supuesto principios que rigen el actuar de la administración pública consagrados en el artículo tercero del CEPACA Ley 1437 del 2011. De esos 5 principios que vamos a evacuar en la semana 5, vamos a hablar del principio de la buena fe, del principio de moralidad, del principio de la participación, del principio de la responsabilidad y, por supuesto, del principio de transparencia. 5, en la semana 5. Y obviamente vamos a hablar en la semana 6 de los otros 5 restantes principios que nos quedan para evacuar los 13 principios que rigen el actuar de la administración pública. Empecemos con el principio de la buena fe y yo les traigo aquí una definición. El principio de la buena fe constituye una regla de conducta a la que debe adaptarse tanto los particulares como los servidores públicos que cumplen funciones estatales. Y se refiere es al comportamiento jurídico de los hombres, ya los dije qué calidades. Adicionalmente, en este concepto o en esta definición, yo les manifiesto que la buena fe tiene reconocimiento constitucional y legal, y aunado a ello tiene un reconocimiento supralegal en el bloque de constitucionalidad. Principio este que actúa como una herramienta auxiliar de interpretación, como límite para el ejercicio de los derechos y como una verdadera garantía. Y ese límite, desde ya hay que decirlo, es un límite para que el servidor público ni los particulares en presencia de la administración pública se desborden. Para ello también es preciso traerles a ustedes un concepto del Procurador General de la Nación en una sentencia de control de constitucionalidad de la Corte Constitucional, y la vista fiscal se refiere al principio de la buena fe, que no es absoluto y que por ello es posible que los ordenamientos jurídicos colombianos establezcan algunas limitaciones del mismo que guardan relación con la necesidad de proteger el bien común, entre otros bienes jurídicos superiores. Eso es lo que dice el señor procurador. Y tiene toda la razón. Con base en ese concepto que trae el señor procurador, él manifiesta que efectivamente el orden jurídico establecido en el Código Civil eh, trae, eh, por supuesto, trae en el artículo 66 y en el artículo 769 del Código Civil unas excepciones al principio de la buena fe, y esas excepciones la Procuraduría las manifiesta como las posibilidades de excepcionalmente en que el legislador estableció presunciones ya no de buena fe, sino presunciones de mala fe. Repito, presunciones de mala fe son las excepciones a la presunción de buena fe, pero están contempladas en el estatuto del Código Civil en el artículo 769 y en el artículo 66, que los dos se deben, por supuesto, analizar al unísono, y allí se permite que la ley determine ciertos antecedentes o circunstancias conocidas desde el punto de vista de la mala fe,
a manera de presunción jurídica que admite, por supuesto, al igual que la buena fe, la mala fe también admite prueba en contrario con respecto a lo que manifiesta estos dos artículos del Código Civil. Ahora bien, por supuesto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido el principio de buena fe como aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustarse, sus comportamientos se deben ajustar a las conductas de honestidad, de lealtad y conforme a las actuaciones que podrían expresarse de una persona correcta, de una persona seria, de una persona decente. Así la buena fe, lo dijo la Corte Constitucional, presupone la existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica y se refiere, por supuesto, a la confianza, a la seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada. En este principio, nosotros vamos a profundizarlo más, por supuesto, allá en el encuentro sincrónico. Dejemos ahí el principio de la buena fe para entrar rápidamente a dejarles algunas lecciones importantes sobre los demás principios que debemos aprender y analizar en esta semana 5. Al principio de moralidad. ¿Qué es el principio de moralidad como lo consagra, por supuesto, el artículo 3 del CEPAC? El principio de la moralidad se refiere al actuar de la administración pública que cobija todas las actuaciones de los funcionarios del Estado, de los servidores públicos que cumplen funciones del Estado, por cualquier vínculo laboral y por supuesto también cubre a los particulares embestidos de funciones estatales, funciones que ya las vimos a profundidad. Principio de moralidad, aquí se ingresa un nuevo actor que son los particulares que cumplen funciones del Estado. Y por supuesto, todo el actuar, tanto de esos particulares investidos de funciones del Estado como de los servidores públicos, está encaminado bajo este principio, que es del rango superior, por supuesto, destinados a asegurar el cumplimiento en la transparencia e imparcialidad de todas las funciones públicas. La misma Corte ha manifestado y se ha referido a este principio de moralidad que hay unos plus de unos servidores públicos de alta dirección del Estado que su actuar deben ser orientados bajo el principio de la moralidad y se refiere a todos los cuerpos colegiados de elección popular, entre ellos senadores, diputados, concejales, alcaldes y por supuesto al máximo gobernante que tiene la función administrativa o ejecutiva, que es el presidente de la República. Principio de moralidad muy importante, que en la misma texto constitucional le da una trascendencia y a cada institución de las que he nombrado le da un establecimiento para que actúen bajo el principio de la moralidad. A renglón seguido viene el principio del derecho de la participación. Participación muy importante y lo voy a explicar desde el punto de vista del bloque de constitucionalidad. Es la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos. En su artículo 6 manifiesta que reconoce la participación de la ciudadanía en todas las decisiones relativas a su propio desarrollo y bienestar dentro del Estado colombiano. Y entonces ese artículo se refiere efectivamente a que el Estado miembro, en este caso Colombia, debe aplicar el principio de participación permanentemente con respecto a la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos. De otra parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de la Organización de los Estados Americanos, en su artículo
en sus artículos 13, 20, 21 y 22, habla de unas diferentes gamas de participación en donde se le debe darle participación a ciudadanos con respecto porque son derechos consagrados. Y por supuesto no puede quedar por fuera el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En su artículo 25 lo manifiesta efectivamente, que es deber de los estados, del Estado colombiano, darle participación en todas las decisiones a los asociados y ciudadanía. De otra parte, el principio de responsabilidad se hace evidente en efecto a través de algunos elementos que reorientan en forma significativa tanto las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. Esas relaciones entendidas desde el punto de vista que son relaciones en cumplimiento de los fines del Estado. Y cuando efectivamente bajo este principio de responsabilidad se causa un daño a través de una actuación administrativa de tantas, todas las que hemos visto, operaciones administrativas, cumplimiento de órdenes administrativas, cumplimiento de actos administrativos, se causa un daño irreparable, pues el particular puede instaurar demanda al respecto para que el Estado a través de su cuerpo judicial repare el daño y efectivamente ordena, por supuesto, de conformidad al artículo 90, la acción de repetición contra el servidor público que actuó de mala fe y con grave culpa, efectivamente. Y, por supuesto, no puede quedar por fuera el principio de la transparencia. ¿A qué se refiere el principio de la transparencia? Por supuesto, es el marco jurídico, político y ético y tiene que ver con el tema también de la moralidad del actuar de todos los servidores públicos, de la administración pública. Deben ser transparentes en todo su actuar, permanentemente en todas sus actuaciones. Y por último, pues por supuesto viene el principio de la publicidad. Este principio hemos hablado profundamente por aquello de los elementos de existencia y de validez y de eficacia de todos los actos administrativos, y acuérdense que la administración pública se expresa a través de actos administrativos y es el derecho administrativo el encargado, por supuesto, de estudiar todas estas instituciones administrativas propias de la administración pública. Al respecto, pues bajo este principio de publicidad, se nota la transparencia de que efectivamente los actos se comunican, se notifican, se publican en tal sentido. Lo profundizaremos en el próximo encuentro ciudadano. Aquí los dejo, queridos alumnos, un fuerte abrazo y evacuaremos 5 principios en la semana quinta del derecho administrativo. Un fuerte abrazo a todos, queridos alumnos.